No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Un saludo, amantes del misterio. Bienvenidos una vez más a El umbral de las sombras. Nos encontramos ya a las puertas de la Navidad, una época que muchos dedican al reencuentro y al calor del hogar. Pero para nosotros, para quienes nos atrevemos a mirar más allá de lo evidente, no hay descanso posible. Porque mientras el mundo se prepara para celebrar, hay sombras que persisten, enigmas que aguardan ser desvelados y voces del pasado que aún resuenan en los rincones más inesperados de nuestra geografía. Y precisamente por eso que no descansamos. Hoy os traemos una historia que ha permanecido velada por el tiempo, un suceso que, a pesar de los años, sigue proyectando una larga estela de interrogantes. Nos trasladaremos a un pequeño y tranquilo rincón de Extremadura, una tierra que, bajo su aparente calma, esconde relatos de lo incomprensible. Fue en este lugar donde una tarde de otoño, la cotidianidad se hizo añicos. Imaginaos un momento de sosiego, la luz del día despidiéndose, el aire fresco envolviendo un pueblo que, hasta entonces, solo conocía la placidez. Pero en ese instante, el velo entre lo conocido y lo desconocido se rasgó. Una figura, indescriptible en su naturaleza, hizo su aparición. No caminaba, no se movía como lo hacen los seres de este mundo. Su presencia era una anomalía, un susurro gélido en la quietud de la tarde. Los primeros testigos, jóvenes inocentes, se toparon de bruces con lo incomprensible, y sus vidas cambiaron para siempre. ¿Qué era aquello que presenciaron? ¿Un espíritu errante, una proyección de alguna realidad velada, o quizás algo mucho más perturbador, algo que desafía nuestra misma concepción de la existencia? Este misterio que hoy os presentamos no solo se ciñe a una aparición. Se entrelaza con otros fenómenos, con lamentos nocturnos que helaban la sangre y con luces que danzaban en el cielo, tejiendo una red de extrañezas que aún hoy claman por una explicación. Hemos buceado en testimonios, hemos rastreado los ecos de aquellos días para intentar comprender lo que ocurrió cuando lo inefable se manifestó. Preparaos para adentraros en un relato donde la razón se tambalea y la realidad se difumina. Un suceso que, casi 4 décadas después, sigue siendo una herida abierta en la cronología de lo inexplicable. En este nuevo vídeo de El umbral de las sombras, os invitamos a descorrer juntos el velo de uno de los expedientes más intrigantes del periodismo del misterio. ¿Estáis listos para afrontar lo desconocido? Acompañadnos. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? Permitidnos guiaros de nuevo a la tranquilidad aparente de Saucedilla, un pequeño municipio en la provincia de Cáceres, España. Fue allí, en el otoño de 1983, donde la realidad se plegó sobre sí misma, dando paso a un fenómeno que aún hoy desafía toda explicación lógica. No hablamos de un rumor fugaz, sino de un acontecimiento que caló hondo en la memoria colectiva, transformándose en uno de los misterios paranormales más célebres de nuestra historia reciente. Imagina un atardecer cualquiera en un pueblo que respira calma, cuando las sombras se alargan y la rutina parece ser la única dueña del tiempo. Mari Carmen Ramos, una adolescente de apenas 14 años, regresaba a casa. La luz menguante del crepúsculo envolvía las calles, cuando su mirada se detuvo en una figura anómala. Algo que no pertenecía a este mundo, o al menos no de la forma en que lo entendemos. Era un ser de proporciones desmesuradas, cuya altura, según los relatos que aún hoy se susurran, se acercaba a los 3 metros. Vestía una túnica negra, holgada y etérea, tan larga que caía hasta el suelo, ocultando por completo cualquier atisbo de pies o piernas. La impresión general no era la de un ser que caminara, sino la de uno que levitaba o se deslizaba, moviéndose con una fluidez inquietante, sin el menor rastro de esfuerzo o fricción. La figura avanzaba con una lentitud uniforme, sin las ondulaciones propias de la marcha humana. Aquellos que la vieron de cerca describieron un rostro blanco y redondo, que parecía resplandecer en la penumbra. En alguna ocasión, se mencionó una cabeza apepinada con el cabello peinado a los lados y una cicatriz, detalles que, lejos de aclarar, solo añaden capas de perturbación a la escena. Al principio, no se le apreciaban brazos, pero en uno de los encuentros, el ser realizó un gesto impactante.
extendió un brazo, en una invitación muda a acercarse, a cruzar un umbral hacia lo desconocido. Este ensotanado, como pronto se le conocería, se desvaneció finalmente en una bocacalle sin salida, evaporándose en el aire como si nunca hubiera existido, dejando a Mari Carmen sumida en un silencio de asombro y un terror primario. Mari Carmen, abrumada por lo vivido, no relató su encuentro de inmediato. El peso de lo inexplicable, la duda de si lo presenciado era real o una fantasía, la retuvieron. Pero el destino de Saucedilla ya estaba sellado por la irrupción de lo anómalo. Pocos días después, el velo entre mundos se rasgó de nuevo. María del Mar Mariscal, de 13 años, se encontró con la misma figura cerca de su garaje mientras depositaba la basura. Esta vez, el ser no fue un mero observador, fue activo. Le hizo gestos con la mano, una invitación silenciosa y perturbadora para que se acercase, para que diese un paso hacia lo incomprensible. El miedo se extendió por el pueblo como una plaga invisible, transformando la placidez habitual en una vigilia constante. Los avistamientos de este ensotanado se prolongaron por aproximadamente una semana. Durante esas noches, la inquietud no se manifestó solo en los corazones humanos. Los perros, fieles guardianes de la noche, aullaban lastimosamente, sus lamentos rasgando la oscuridad, una señal ancestral que muchos interpretan como la sensibilidad animal a fenómenos inusuales. En Saucedilla, estos gemidos caninos parecían confirmar la presencia de algo intangible, algo que escapaba a nuestra percepción directa. Pero la aparición del ensotanado no fue un suceso aislado. Días antes de que la figura se manifestara, los cielos de la zona habían sido testigos de luces extrañas, fenómenos lumínicos inexplicables que flotaban en la oscuridad. Esta correlación no pasó desapercibida para los investigadores del misterio, estableciendo un vínculo directo entre las apariciones del ser y la posibilidad de una actividad ovni o de alguna forma de presencia extraterrestre. El caso de Saucedilla se convirtió así en un punto de convergencia para ufólogos y parapsicólogos, un crisol donde las teorías se entrelazaban en busca de una verdad oculta. A pesar de las investigaciones exhaustivas, de la intervención de fuerzas de seguridad y del gran interés mediático que generó el caso, el fantasma de Saucedilla sigue siendo, al día de hoy, un misterio sin resolver. Permanece como un testimonio vivo de que existen fenómenos que desafían nuestra comprensión científica y nuestra lógica racional. Es un recordatorio de que, a veces, la realidad es más elástica de lo que creemos, y que en los confines de lo conocido, acechan dimensiones y seres cuya existencia solo podemos intuir. Saucedilla, un pequeño pueblo extremeño, se convirtió en el epicentro de un enigma que aún hoy nos obliga a cuestionar los límites de lo posible. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del miedo, la credibilidad de los testimonios y la persistencia de lo inexplicable en un mundo que se empeña en categorizarlo todo. Hemos llegado al final de este viaje por uno de los enigmas más fascinantes de nuestra tierra, el del ensotanado de Saucedilla. Un relato que, como veis, se niega a disolverse en el olvido, persistiendo como un eco en la memoria de quienes lo vivieron y en la curiosidad de quienes lo descubren. Este caso, como tantos otros que exploramos en el umbral de las sombras, nos obliga a confrontar lo inexplicable, a asomarnos a esa fina línea donde la lógica se difumina y lo extraordinario irrumpe sin pedir permiso. ¿Qué sucedió realmente en aquel otoño de 1983? ¿Qué entidad era esa que ensotanada se deslizaba entre las calles de Saucedilla, dejando tras de sí un rastro de asombro y terror? Las preguntas, décadas después, siguen suspendidas en el aire, sin una respuesta definitiva que las apacigüe. Desde aquí, desde este umbral donde convergen la razón y el misterio, os invitamos a no conformarse con las explicaciones superficiales. La verdadera esencia del periodismo de lo desconocido reside en la búsqueda, en la capacidad de cuestionar, de investigar por cuenta propia, de sumergirse en las fuentes y forjar sus propias conclusiones. Os animamos a buscar más información sobre el caso Saucedilla, a leer los testimonios, a analizar las teorías. Solo así se podrá trazar el mapa de este enigmático suceso y decidir qué sombras se proyectan en su entendimiento. Nos acercamos al final de este año, un año más de misterios compartidos, de enigmas desentrañados y de nuevos horizontes de lo incomprensible. Queremos aprovechar para desearles, de corazón, unas felices fiestas y una muy feliz Navidad. Que estos días estén llenos de luz,
de paz y de la compañía de sus seres queridos. Y si este viaje al corazón del misterio os ha cautivado, si sentís esa misma chispa de curiosidad que nos impulsa, os invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndoos a El Umbral de las Sombras si aún no lo habéis hecho, y dejándonos un comentario con vuestras impresiones sobre este caso o sobre otros enigmas que os gustaría que exploráramos. Y por supuesto, no olvidéis activar la campana de notificaciones para que YouTube os avise puntualmente cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recordad, nuestra cita con lo inexplicable es ineludible. Todos los domingos a las 8, hora de Madrid, tendréis un nuevo vídeo esperándoos en este vuestro canal, El Umbral de las Sombras. Hasta el próximo enigma, que el misterio os guíe siempre. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por escuchar con nosotros. El Umbral de las Sombras. Tendrás una nueva aventura todos los domingos a las 8, hora de Madrid. Pero si la espera hasta el próximo domingo se os hace eterna, y vuestra sed de misterio no puede aguardar, aquí en El Umbral de las Sombras os dejamos 2 vídeos adicionales para calmar esas ganas de aventura. No dejéis de explorar.